país con Ramón Payá. From Dominican Republic te queremos enseñar. Spanglish en YouTube lo puedes encontrar. De forma muy sencilla te vamos a explicar. ¡Empecemos! Estudia desde tu celular, computadora o tablet. En este video trataremos el tema de los yes/no questions. Estas son las preguntas que tienen respuestas de sí o no. Este video tiene como objetivo de que aprendan a hacer preguntas de sí o no con el verbo to be y con el auxiliar do, does. También que puedan aprender a responder estas preguntas en forma positiva y negativa, tanto de forma larga y corta y en forma de contracción. Veamos. Yes/no questions con el verbo to be. Recordando, el verbo to be es am, is, are. Aquí tenemos los pronombres y el verbo to be conjugado. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Entonces, para hacer una pregunta con el verbo to be, les recuerdo que debemos de hacer un intercambio entre el verbo y el pronombre. Ponemos el verbo primero y luego el pronombre, de esta manera. Bien, aquí lo tienen. Para hacer una pregunta en primera persona, decimos am I. Así empieza la pregunta. Si es en segunda persona, decimos are you. En tercera persona, decimos is he, is she, is it. Y el plural, para hacer las preguntas, ven que el verbo está primero, are, y luego el pronombre. Are we, are you, and are they. Veamos ahora una respuesta completa. La estructura de la pregunta sería el verbo to be primero, como acabamos de ver, luego el pronombre y el complemento o resto de la oración. Veamos esta pregunta. Am I a good person? Am I a good person? ¿Soy una buena persona? Entonces, tenemos 4 respuestas, que sería yes, you are a good person. O en contracción, que sería yes, you're a good person. También podemos responder yes, you are. Y si es en forma negativa, respondemos no, you are not a good person. O con la contracción del verbo y not sería no, you aren't a good person. Podemos responder también de esta manera: no, you are not. O no, you aren't. Ahora vamos a identificar cómo se nombran estos tipos de respuesta que tenemos aquí. La primera es una respuesta afirmativa de forma larga. La segunda es una respuesta afirmativa en forma corta. Esta que está aquí en negativa es en forma larga. Y las dos últimas son en negativa de forma corta. Aquí tenemos todas las maneras con las cuales podemos responder a una pregunta de yes/no questions. Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Am I in the right place? Am I in the right place? Les pido que repitan después de mí si les es posible. Entonces, aquí tenemos una pregunta, la cual es: ¿estoy en el lugar correcto? Y podemos responder como la pregunta anterior de todas estas maneras. Por ejemplo, yes, you are in the right place. O en contracción, yes, you are in the right place. Forma corta, yes, you are. Forma larga, pero en negativo, no, you are not in the right place. O no, you aren't in the right place. Aquí tenemos estas dos últimas que son forma corta en negativo. No, you are not, o no, you aren't. Bien, afirmativa forma larga, afirmativa forma corta, negativa forma larga y negativa forma corta. En español estas respuestas serían: sí, tú estás en el lugar correcto. En forma corta sería: sí, tú lo estás. En negativo, no, tú no estás en el lugar correcto. Negativo corto, no, tú no lo estás. Como pueden notar, una respuesta afirmativa en forma larga
tiene como característica de que primero respondemos sí o no, coma, y luego en la respuesta debe contener toda la información que está en la pregunta. Por ejemplo, you are in the right place. Se diferencia de la respuesta corta porque decimos yes, coma, y solamente decimos you are. Terminamos con el pronombre y el verbo y ya está en forma corta. Al igual con la respuesta negativa. Primero negamos no, you are not in the right place. Ahí tenemos toda la información que está contenida también en la pregunta. Entonces por eso le llamamos respuesta en forma larga. Ahora bien, en negativo, forma corta, decimos no, you are not. Y ahí nos detenemos. Entonces está en forma corta. Y la podemos utilizar en contracción de esta manera. No, you aren't. Aren't es, como explicamos en el video del verbo to be, es la unión de are y not. Estos dos juntos forman aren't. Entonces, voy a hacer más preguntas ahora con los diferentes pronombres para ser muy específico en este video. Ya hice preguntas con el pronombre I. Ahora vamos a hacer preguntas y respuestas con el pronombre you. Continuemos. La misma fórmula, primero el verbo, luego el pronombre y luego el resto de la oración. Are you from Mexico? Are you from Mexico? ¿Eres de México? Yes, I am from Mexico. Sí, soy de México. O en contracción, o sea, uniendo el pronombre I con el verbo am, sería yes, I'm from Mexico. En forma corta, decimos yes, I am. Vuelvo y les aclaro de que en forma corta nos detenemos o termina la respuesta hasta el verbo. Yes, I am. En negativo sería no, I am not from Mexico. No, I am not from Mexico. O en contracción, no, I'm not from Mexico. En forma corta, tenemos dos formas, tanto en contracción y sin contracción. De esta manera, no, I am not. O no, I'm not. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos una pregunta y el verbo to be aquí significa ser. Entonces, conjugado sería, ¿eres de México? Ahora tenemos una pregunta con la definición del verbo to be que significa estar. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Esta pregunta es, ¿Are you at home? ¿Are you at home? Es decir, ¿estás en casa? Y también podemos responder de todas las formas, positiva y negativa, larga y corta. La respuesta sería, yes, I am at home. O en contracción, yes, I'm at home. Forma corta, yes, I am. En negativo, no, I am not at home. No, I'm not at home. También tenemos forma negativa de forma corta. No, I am not o no, I'm not. Aquí entonces sería, sí, yo estoy en casa, sí, lo estoy. No, yo no estoy en casa, no, no lo estoy. Entonces, aunque la veamos sin contracción o con contracción, en español significa lo mismo. Ahí solamente cambió fue la forma de escribirlo y de pronunciarlo en inglés. Ahora pasemos a una pregunta con la tercera persona del singular y el verbo to be. Is he your brother? Is he your brother? La pregunta es, ¿él es tu hermano? Vamos a responder, o sí es mi hermano o no es mi hermano. Y aquí están todas las maneras. Yes, he is my brother. Yes, he is my brother. Sí, él es mi hermano. Y están de las dos maneras también. His es la contracción de he con is. Cualquiera de las dos que usted elija responder están correctas. En forma corta sería yes, he is. Y como ves, se cumple lo que ya les había dicho de que primero afirmamos, coma, y ponemos el pronombre hasta el verbo y es en forma corta. Si tiene toda la información como aquí de la pregunta, entonces es en forma larga. Continuemos en forma negativa. No, he is not my brother. No, he's not my brother. No, él no es mi hermano. No, he's not.
No, él no lo es. No, he isn't. Esto es forma corta en contracción. Isn't es la unión de is y not. Bien, entonces aquí, él es mi hermano. Como pueden notar, el verbo to be aquí significa ser en español. Pero vamos a hacer una pregunta con el significado de estar. Is he with his parents? ¿Está él con sus padres? Las respuestas serían: yes, he is with his parents. Yes, he's with his parents. En forma corta, yes, he is. Vamos ahora a la forma negativa. No, he is not with his parents. No, he's not with his parents. Y en forma negativa, corta, sería: no, he is not. No, he isn't. Es decir, sí, él está con sus padres. Sí, él lo está. No, él no está con sus padres. Y en forma corta, no, no lo está. Muy bien, continuemos ahora con el pronombre she. Is she American? Is she American? Ella es americana. Yes, she is American. Yes, she's American. Sí, ella es americana. O en forma corta, yes, she is. Sí, ella lo es. En negativo, no, she is not American. No, she's not American. No, ella no es americana. No, she is not. No, she isn't. No, ella no lo es. Las dos formas están en forma corta. Una sin contracción y esta con la contracción. Continuemos ahora con otra pregunta, el mismo pronombre she, pero que el verbo to be aquí en español significa estar. Sería entonces: is she sick? Is she sick? Ella está enferma, es la pregunta. Y podemos responder: yes, she is sick. Yes, she is sick. Sí, ella está enferma. O yes, she is. Sí, ella lo está. En la forma negativa sería: no, she is not sick. No, she's not sick. Y en forma corta negativa tenemos estas dos: no, she is not. No, she isn't. No, ella no está enferma. No, ella no lo está. Continuemos. Is Braulio your friend? Is Braulio your friend? Aquí también estamos trabajando en tercera persona, pero quise hacerlo con un nombre porque es otra manera de nosotros hacerlo. Antes lo hicimos con el pronombre porque los pronombres sustituyen el nombre. También lo podemos hacer de esta manera. Is Braulio your friend? ¿Braulio es tu amigo? Sería la pregunta. Podemos responder: yes, Braulio is my friend. O yes, he's my friend, porque ya sabemos aquí en esta parte, sí, él es mi amigo, porque ya sabemos que estamos hablando de Braulio. Entonces, esto es afirmativa larga. Ahora hagamos afirmativa corta. Yes, he is. Sí, él lo es. Negativa larga. No, Braulio is not my friend. O no, he is not my friend. No, él no es mi amigo. En forma corta sería: no, he is not. O no, he isn't. No, él no lo es. Otra pregunta. Is Maria in the park? Is Maria in the park? María está en el parque. Yes, Maria is in the park. Yes, she's in the park. Sí, María está en el parque. O sí, ella está en el parque. En forma corta, yes, she is. Sí, ella lo está. Forma negativa. No, Maria is not in the park. No, she's not in the park. En forma corta negativa. No, she's not. No, she isn't. No, ella no está en el parque. No, ella no lo está. Continuemos. Ahora una pregunta con el pronombre it. Recuerden que esto lo utilizamos para designar objetos, animales o cosas.
la pregunta sería, is it white? Is it white? ¿Es blanco? Entonces, obviamente nos estamos refiriendo a algo previamente. Yes, it is white. Yes, it's white. Por ejemplo, si ya estamos hablando de un, por ejemplo, lápiz y queremos saber si es blanco, it está sustituyendo entonces de lo que estamos hablando, que sería del lápiz. Por eso utilizamos la pregunta de esta manera. Is it white? ¿Es blanco? Sí, es blanco. En forma corta sería yes, it is. Sí lo es. En forma negativa, no, it is not white. No, it's not white. No, no es blanco. O en forma corta, no, it is not. No, it isn't. No, no lo es. Ahora, otra pregunta con el pronombre it. Is it broken? Is it broken? ¿Está roto? Yes, it is broken. O yes, it's broken. Sí, está roto. En forma corta sería yes, it is. Sí, lo está. En la forma negativa, entonces responderíamos no, it is not broken. No, it's not broken. En forma negativa corta, no, it is not. No, it isn't. Esta forma larga sería no, no está roto. Y en forma corta, no, no lo está. Continuemos. Ahora pasemos al plural. Are we from Mexico? Are we from Mexico? ¿Nosotros somos de México? Es la pregunta. Y podemos responder, yes, we are from Mexico. Yes, we're from Mexico. Sí, nosotros somos de México. Entonces, como han podido notar, la pregunta la hacemos con el verbo to be primero, luego el pronombre, pero la respuesta la damos con el pronombre primero y luego el verbo. Yes, we're from Mexico. Sí, somos de México. Yes, we are. Sí, nosotros lo somos. En forma negativa sería, no, we are not from Mexico. O no, we're not from Mexico. No, no somos de México. Forma corta en negativo. No, we are not. O no, we aren't. Ahora vamos con otra pregunta y el mismo pronombre we. Are we at home? Are we at home? ¿Estamos en casa? Y podemos responder entonces, yes, we are at home. Yes, we're at home. Sí, estamos en casa. O sea, es decir, nosotros estamos en casa. En forma corta, yes, we are. Sí, lo estamos. Vamos ahora a la forma negativa, tanto larga como corta. La forma larga, no, we are not at home. No, we're not at home. No, we are not. And no, we aren't. Aquí, como pueden ver, forma larga, no, no estamos en casa. Y en forma corta, no, no lo estamos. Vamos a continuar. Ahora esta pregunta es con you, pero recuerden que ahora nos estamos refiriendo al plural. Are you students? Are you students? ¿Ustedes son estudiantes? Yes, we are students. Yes, we're students. Aquí también estamos respondiendo con we're, ya por la lógica de la pregunta. Porque si yo me dirijo a un grupo y les pregunto, ¿ustedes son estudiantes? Ese grupo responderá, sí, nosotros somos estudiantes. Y we es el pronombre que significa nosotros. Entonces, por la lógica de la pregunta, volvemos a responder con we. Forma larga, yes, we are students. Sí, nosotros somos estudiantes. En forma corta, yes, we are. Vamos ahora a la forma negativa. No, we are not students. No, we're not students. No, nosotros no somos estudiantes. No, we are not. No, we aren't. No, no somos estudiantes. Esta también significa lo mismo, pero nuevamente estamos utilizando la contracción. Recuerden que aren't es la unión de are y not. Otra pregunta. Ahora el verbo to be se va a significar estar. Are you in the bank?
Are you in the bank? ¿Están ustedes en el banco? Yes, we are in the bank. Yes, we're in the bank. Sí, nosotros estamos en el banco. En forma corta, yes, we are. Sí, nosotros lo estamos. Ahora negativa larga. No, we are not in the bank. No, we're not in the bank. En forma corta, no, we are not. O podemos decir, no, we aren't. No, nosotros no lo estamos. En la forma larga, no, nosotros no estamos en el banco. Perfecto. Continuemos ahora con el último pronombre, que es el pronombre they, que significa ellos o ellas. They. Are they friends? Are they friends? ¿Son ellos amigos? O ellos son amigos. Esa es la pregunta. Y responderíamos, yes, they are friends. Yes, they're friends. Sí, ellos son amigos. O ellas son amigas. En forma corta sería, yes, they are. Sí, ellos lo son. En forma negativa entonces diríamos, no, they are not friends. No, they're not friends. No, ellos o ellas no son amigos. En forma corta, no, they are not, or no, they aren't. No, ellos o ellas no lo son. Ahora, esta pregunta sería, are they happy? Are they happy? ¿Están ellos o ellas felices? Yes, they are happy. Yes, they're happy. Sí, ellos o ellas están felices. Muy bien, continuemos ahora positiva de manera corta. Yes, they are. Sí, ellos lo están o ellas lo están. En forma negativa, no, they are not happy. No, they're not happy. No, ellos o ellas no están felices. Y la forma corta entonces sería, no, they are not. No, they aren't. ¿Qué significa? No, ellos no lo están. Entonces, hasta aquí terminamos con la explicación del verbo to be. Vamos ahora con las preguntas yes, no questions utilizando el auxiliar do o does. Les recuerdo, do lo utilizamos con el pronombre I, you, we, you, they. O sea, con el pronombre yo, tú, nosotros, ustedes y ellos o ellas. Más, does lo utilizamos solamente en tercera persona del singular, con el pronombre he, she y con el pronombre it. Ahora veamos la estructura o la fórmula con la cual podemos hacer la pregunta. Sería de esta manera. Primero el auxiliar do para hacer la pregunta. Luego el pronombre. Luego de esto un verbo. Y el complemento o resto de la oración. Bien, veamos esta pregunta. Do I write beautiful? Do I write beautiful? La pregunta es, ¿yo escribo lindo? ¿O yo escribo hermoso? Y la otra persona te puede responder, yes, you write beautiful. Sí, tú escribes hermoso. O en forma corta, yes, you do. Entonces, veamos la diferencia aquí entre la pregunta de... Entonces, podemos responder, yes, you write beautiful. Sí, tú escribes hermoso. Esta es la respuesta en forma larga. En forma corta sería... Entonces, podemos responder, yes, you write beautiful. Es decir, sí, tú escribes hermoso. Esta es la respuesta afirmativa en forma larga. O podemos responder, yes, you do. Esta es la respuesta afirmativa en forma corta. Voy a especificar de nuevo la diferencia. En esta que es forma larga, indicamos toda la información que tiene la pregunta. O sea, yo escribo hermoso. Entonces aquí respondemos sí, tú escribes hermoso. Mas sin embargo, la respuesta en forma corta, decimos yes, you do. Es decir, sí, tú
lo haces. O sea, ¿qué? Que escribes hermoso. Entonces, como ven, para responder en forma corta, ponemos el pronombre y terminamos con el auxiliar con el cual hicimos la pregunta, que fue do. Yes, you do. Para la forma negativa sería, no, you do not write beautiful. O, contrayendo do y not, sería don't, podemos decir, no, you don't write beautiful. No, tú no escribes hermoso. En forma corta sería, no, you don't. Como pueden ver nuevamente, terminamos hasta donde llega la respuesta con el auxiliar do. En esta forma negativa sería don't. Veamos otra pregunta. Do you play baseball? Do you play baseball? ¿Tú juegas béisbol? Podemos responder, yes, I play baseball. Sí, yo juego béisbol. Como estamos hablando de jugar béisbol, lo decimos en la respuesta, entonces por eso esa respuesta es en forma larga. Mas sin embargo, esta que sigue es, yes, I do. Es respuesta en forma corta. Yes, afirmamos, coma, el pronombre y terminamos con do. Sí, yo lo hago. Es de, ¿qué? Jugar béisbol, porque ya está inferido en esa respuesta de lo que estamos hablando. Continuemos ahora con la respuesta negativa. No, I do not play baseball. O en contracción, no, I don't play baseball. Es decir, no, yo no juego béisbol. Aquí es una respuesta negativa en forma larga, porque contiene, repito, toda la información que estaba en la pregunta. Ahora bien, en forma corta sería no, I don't. No, I don't. Sencillo. Una respuesta en forma larga contiene la misma información que tiene en la pregunta, y una respuesta en forma corta solamente respondemos utilizando, primero afirmando o negando, y luego utilizando el pronombre y el auxiliar, como esta, yes I do, o en negativo, no I don't. Vamos a continuar ahora la misma secuencia, pero con otros pronombres. Aquí tenemos otra pregunta. Do we have another opportunity? Do we have another opportunity? ¿Tenemos nosotros otra oportunidad? Entonces, como pueden ver, el verbo aquí es tener. Y siguiendo esta fórmula que está aquí arriba, iniciamos con do, luego el pronombre que es we, el verbo que es have y el resto de la oración. Do we have another opportunity? Yes, we have another opportunity. Sí, nosotros tenemos otra oportunidad. Eso es respuesta en forma larga. Y en forma corta, siguiendo la estructura que le di, entonces sería sí, el pronombre y el auxiliar que utilizamos, que es do. Yes, we do. Yes, we do. Veamos ahora la respuesta en forma negativa. No, we do not have another opportunity. No, we don't have another opportunity. Don't es la unión de do y not. Aquí estamos negando. No, nosotros no tenemos otra oportunidad. Y es una respuesta negativa en forma larga. Ven que contienen aquí el complemento o resto de la oración, another opportunity. Por eso es respuesta en forma larga. Mas sin embargo, esta que está aquí debajo, no, we don't, es una respuesta en forma corta. Negamos, coma, el pronombre y terminamos entonces con el auxiliar y la partícula not, negando. Bien, vamos a continuar. Do they eat pizza? Do they eat pizza? Ellos comen pizza. La respuesta sería entonces yes, they eat pizza. Sí, ellos o ellas comen pizza. En forma corta, terminamos hasta el auxiliar. Yes, they do. El auxiliar aquí, el trabajo que está haciendo es el trabajo que debería hacer el verbo. O sea, ya al poner do aquí, estamos sustituyendo toda esta parte de aquí, eat pizza. El negativo sería no, they do not eat pizza. O no, they don't eat pizza. No, ellos o ellas no comen pizza. Forma negativa corta. No, they don't.
No, they don't. No, ellos o ellas no lo hacen. ¿Qué? No comen pizza. Bien, vamos a continuar. Ahora haremos preguntas utilizando el auxiliar does, que les recuerdo se utiliza con he, she y con it. La primera sería, does he have a car? Does he have a car? ¿Él tiene un carro? Esa es la pregunta. Entonces podemos responder, yes, he has a car. Yes, he has a car. Como pueden notar, entonces, aquí tenemos todo el complemento de la oración en esta respuesta. Por eso la respuesta es en forma larga. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí y explicar si estamos utilizando el verbo have. ¿Por qué aquí entonces utilizamos has? Bueno, sencillo. Les recuerdo que como el video que explicamos de la conjugación de los verbos, en tercera persona los verbos tienen la particularidad de que se le agrega una S o ES. El caso de have es un verbo irregular y cambia a has cuando lo conjugamos con he, she o con it. Por eso la respuesta aquí es yes, he has a car. Sí, él tiene un carro. Ahora pasemos a la respuesta corta. Yes, he does. Como ven, primero afirmamos o negamos. Aquí nosotros afirmamos sí, coma, él, y luego terminamos con el mismo pronombre, con el mismo auxiliar con el cual estamos haciendo la pregunta, que es con does. Yes, he does. Sí, él tiene un carro. Es lo que estamos respondiendo ahí, pero de forma corta. Ahora, en forma negativa. No, he does not have a car. No, he does not have a car. Y en contracción, o sea, uniendo does y not, pronunciamos doesn't, que sería no, he doesn't have a car. Aquí también voy a hacer un paréntesis para explicar por qué entonces estamos utilizando he, y yo acabo de decir que se conjuga con has. ¿Por qué aquí utilizamos have? Sencillo, es que cuando estamos utilizando el auxiliar en la respuesta, entonces el verbo va en su forma base. Tanto aquí en la respuesta que lo utilizamos, como aquí en la pregunta. Como puedes notar, esta pregunta lleva does, entonces el verbo va en su forma base, que es have. Aquí, como puedes ver, no tiene does contenido en esta respuesta, entonces conjugamos el verbo como corresponde, que sería has. Ahora bien, como puedes ver aquí, no, he does not have a car. Aquí en esta forma negativa negamos con el auxiliar, que es does. Y al utilizar el auxiliar, entonces el verbo va en su forma base, que es have. Repito, negamos con el auxiliar. He does not. Aquí, en forma corta sería no, he doesn't. Continuemos con otra pregunta. Does she read a book? Does she read a book? ¿Ella lee un libro? Es la pregunta. Y podemos responder, yes, she reads a book. Yes, she reads a book. Aquí se cumple lo que le expliqué de este lado. Los verbos en tercera persona los conjugamos agregando una S al final o ES. Por eso les invito a ver el video que tengo en este mismo canal sobre cómo conjugar verbos. Aquí el verbo read, conjugado con en tercera persona, lleva una S. Por eso vemos la respuesta de esta manera. Yes, she reads a book. En forma corta sería yes, she does. Afirmamos, coma, el pronombre y el auxiliar. Siempre en forma corta utilizamos el auxiliar. Bien, continuemos ahora en la forma negativa. No, she does not read a book. No, she does not read a book. O en contracción, no, she doesn't read a book. Pregunto de nuevo, ¿por qué aquí no le agregué una S al verbo si estoy utilizando un pronombre en tercera persona? Pues como ya les dije, como estamos utilizando el auxiliar en esa respuesta, la cual es negativa, entonces el verbo va en su forma base, que sería su forma normal, sin ninguna modificación.
¿Se entiende? Ya que el trabajo en esta oración para negar lo está haciendo el auxiliar do. Sin embargo, ¿es auxiliar de qué? Del verbo. ¿Correcto? Entonces, no, she does not read a book. Es la forma correcta de decir, no, ella no lee un libro. La forma corta sería, no, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no lo hace. O sea, ella no lee el libro. Entonces, espero que este video le haya sido de gran ayuda. Thank you very much. En un solo canal lo encontrará. En Spanglish con Ramón Payá. ¿Te imaginaste se podrían juntar dos idiomas muy hablados en un solo canal? Listening, speaking, writing and reading. Study with me and say I did. From Dominican Republic te queremos enseñar. Spanglish en YouTube lo puedes encontrar. De forma muy sencilla te vamos a explicar. Y sin dificultad tú lo hablarás.